Hola, bienvenidos a MD44. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las doctrinas más importantes, la central, de la fe cristiana. Vamos a analizar juntos el caso que presenta la Biblia para la deidad de Cristo. La pregunta que vamos a explorar es, en el fondo, esta. ¿Qué base encontramos en las Escrituras para creer que Jesús era, en su misma esencia, divino? Ojo, que no es una pregunta cualquiera, ¿eh? Es, de hecho, la piedra angular sobre la que se construye toda la teología cristiana. Pero bueno, antes de empezar, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿A qué nos referimos exactamente con la deidad de Cristo? Pues hablamos de esta doctrina, que Jesucristo no es un ser creado, ni un ángel, ni un simple hombre sabio, sino que es plenamente Dios, compartiendo la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo. Para analizar esto bien, de forma ordenada, vamos a seguir esta ruta. Primero, vamos a escuchar lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Después, veremos las obras y los atributos que la Biblia le asigna. Luego, echaremos un vistazo a las profecías del Antiguo Testamento y, para terminar, intentaremos entender por qué esta doctrina es tan importante para la idea cristiana de la salvación. Muy bien, pues vamos al lío. La primera línea de evidencia que vamos a examinar viene directamente de las palabras que se le atribuyen a Jesús. ¿Qué es lo que él afirmó ser? Esta es una de las declaraciones más potentes. Fijaos bien, no dijo yo era, sino yo soy. Esto no es solo decir que existía desde antes, es mucho más profundo. Y la gente que lo escuchó lo captó al instante. Su reacción fue súper violenta. Quisieron apedrearlo por blasfemo. ¿Por qué? Porque entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. Y la razón de esa reacción tan fuerte está en la enorme carga teológica de esa frase. Yo soy es el nombre con el que Dios se presenta a Moisés en la zarza ardiente. Al usar esa misma expresión, Jesús se estaba identificando directamente con YHWH, el Dios de Israel. Para cualquiera que le estuviera escuchando en ese momento, era una afirmación de divinidad inequívoca. Y no fue algo que dijera una sola vez. En el Evangelio de Juan, vemos que hay toda una serie de 7 declaraciones yo soy que van construyendo un caso, como si fuera acumulativo. Cada una es una declaración de exclusividad. Por ejemplo, al decir yo soy el pan de vida, se presenta como la única fuente de sustento espiritual. Y al decir yo soy el camino, la verdad y la vida, básicamente está descartando cualquier otra forma de llegar a Dios. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, tenemos esta afirmación tan directa. La palabra griega que se usa aquí para uno no significa solo estar de acuerdo en un propósito, sino tener una misma esencia, una misma naturaleza. Y de nuevo, la reacción de la gente lo dice todo. Lo acusan de hacerse a sí mismo Dios. Entendieron perfectamente que no hablaba de unidad de objetivos, sino de unidad de ser. Vale, pasemos a la siguiente parte. Porque claro, la Biblia no solo recoge las palabras de Jesús, también le atribuye acciones y características que, para el pensamiento judío de la época, solo le pertenecían a Dios. Y ya se sabe, a veces las acciones hablan más que las palabras. Nos vamos a centrar en 3 áreas que son clave: su papel como creador, su autoridad para perdonar los pecados y, algo muy importante, que aceptaba ser adorado. Este punto es tremendo. Pasajes como este o como el inicio del Evangelio de Juan no presentan a Jesús como la primera criatura de Dios, sino como la agente mismo de la creación. O sea que todo fue hecho a través de Él y todo se mantiene en pie por Él. Esto lo coloca completamente fuera de lo creado como su autor. Esto también se ve en los títulos que le dan. El más común en el Nuevo Testamento es Señor, Kyrios en griego. Y lo curioso es que esta era justo la palabra que se usaba en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse al nombre sagrado de Dios, y griego HWH. Así que cuando los primeros cristianos decían Jesús es el Señor, era una declaración de su deidad en toda regla. Luego tenemos esta historia. Perdonar pecados era algo que se consideraba que solo Dios podía hacer. Cuando Jesús le dice a un paralítico que sus pecados están perdonados, los líderes religiosos por dentro lo acusan de blasfemo. Y la respuesta de Jesús es simplemente genial. Para demostrar que su autoridad para perdonar era real, ejerce su poder físico y lo cura. La curación, que todos podían ver, validaba la autoridad para perdonar que nadie podía ver. Quizás la prueba más clara de todas sea esta. Jesús aceptó ser adorado. En la Biblia, tanto los ángeles como los apóstoles rechazan firmemente que se les adoren, diciendo que solo se puede adorar a Dios. Sin embargo, Jesús recibe adoración en varias ocasiones, de sus discípulos, de un ciego al que cura, pero el momento cumbre llega con Tomás después de la resurrección. Su confesión, Señor mío y Dios mío, es la declaración más directa de su deidad en todos los evangelios, y Jesús la acepta. Bien, la idea de un Mesías, que también es divino, no apareció de la nada.
La tercera línea de evidencia que vamos a ver argumenta que ya estaba de alguna manera anunciada en las propias escrituras judías. Por ejemplo, una de las profecías mesiánicas más famosas, la de Isaías, le pone unos títulos alucinantes a este niño que iba a nacer. Lo llama Dios fuerte, un título que en el Antiguo Testamento se reservaba para YHWH. Esto ya sugiere que el Mesías que esperaban tendría una naturaleza divina. Y esto es todavía más sorprendente. En esta profecía de Zacarías es el propio Dios, YHWH, el que está hablando en primera persona y dice que será traspasado. La teología cristiana ve aquí una increíble prefiguración de la encarnación y la crucifixión. O sea, el mismísimo Dios de Israel sería el que sufriría por su pueblo. Y con esto llegamos a la última parte, a la pregunta del por qué. ¿Por qué esta doctrina es tan fundamental, tan poco negociable para el cristianismo protestante? Pues la respuesta está en cómo entiende la salvación. El razonamiento desde esta perspectiva es este. El pecado se considera una ofensa de una magnitud infinita porque se comete contra un Dios que es infinito. Por lo tanto, ninguna criatura finita, ni siquiera el ser humano más perfecto, podría ofrecer un sacrificio que fuera suficiente para pagar esa deuda. Solo un ser de valor infinito, es decir, Dios mismo, podría ofrecer un sacrificio que cubriera los pecados de toda la humanidad. Así que, como vemos, la deidad de Cristo no es un tema teológico abstracto y ya. Tiene consecuencias muy directas y fundamentales. Si no es Dios, su sacrificio no es suficiente. Si no es Dios, adorarlo es idolatría. Y si no es Dios fuerte, no tiene el poder para garantizar una victoria real sobre la muerte. Esta cita resume la postura de una forma muy clara, ¿verdad? Desde este punto de vista, la deidad de Cristo no es una doctrina que se pueda elegir o no. Es la viga maestra que sostiene todo el edificio de la fe. Y así, para terminar, nos quedamos con esta reflexión. Según los textos que hemos visto, la afirmación de que Jesús es divino es totalmente central. La pregunta que queda en el aire, por tanto, es, si quitamos esta pieza del puzzle, ¿qué es lo que sostiene a la fe? Gracias por habernos acompañado. Si este análisis ha parecido interesante, suscríbete y deja un me gusta.